El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela, ha trascendido la frontera de su país para convertirse en una amenaza transnacional. Lo que comenzó como una pandilla carcelaria confinada en el estado de Aragua ha evolucionado a una estructura criminal compleja, con ramificaciones en varios países de América Latina. Su ascenso no solo ha transformado el panorama del crimen organizado en Venezuela, sino que también ha impactado significativamente en naciones como Colombia, Perú, Chile. Con el tiempo ha llamado la atención de autoridades internacionales, incluidas las de Estados Unidos, que lo han clasificado como una organización criminal transnacional. El éxodo masivo de venezolanos ha facilitado la expansión de esta banda, que ha aprovechado las rutas migratorias para fortalecer su red de tráfico de personas y otras actividades ilícitas. La prisión de Tocorón, ubicada en el corazón del estado de Aragua, sirvió durante años como el centro neurálgico, desde donde los líderes del Tren de Aragua controlaban sus operaciones, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, en septiembre de 2023, una intervención masiva del gobierno venezolano, con la participación de más de 11.000 policías y militares, intentó poner fin a su hegemonía al irrumpir en Tocorón. A pesar de la pérdida de su principal base de operaciones, los líderes de la organización lograron escapar, demostrando su capacidad para sobrevivir a los golpes más duros. El Tren de Aragua ha sido vinculado a una serie de crímenes atroces que incluyen tráfico de personas, minería ilegal, extorsión, secuestro y el comercio de drogas como la cocaína y el éxtasis. En particular, las autoridades estadounidenses han señalado su participación en la explotación sexual de mujeres y niñas migrantes. Este modus operandi ha generado gran preocupación en toda la región, especialmente en las naciones donde la banda ha establecido una presencia significativa. En julio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. El Departamento de Estado ofreció recompensas por un total de $12 millones a cambio de información que conduzca a la captura de 3 de sus principales líderes. Entre los cabecillas más buscados del Tren de Aragua se encuentra Héctor Rochtenford Guerrero, alias el Niño Guerrero, quien a pesar de haber sido encarcelado, logró establecer un imperio criminal desde la prisión. Guerrero, quien fue recapturado en 2013 tras escapar de las autoridades, es actualmente uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses, que ofrecen hasta $5 millones por información que conduzca a su captura. Otros 2 líderes clave, Joan José Romero, alias Joan Petrica, y Giovanni San Vicente, alias Viejo Viejo, también están en la mira de las fuerzas del orden internacionales, con recompensas de hasta $4 y $3 millones respectivamente. Uno de los elementos más preocupantes de la expansión del Tren de Aragua es su incursión en México, específicamente en el estado fronterizo de Chihuahua. La presencia de la organización en Ciudad Juárez ha alarmado a las autoridades locales, quienes han señalado que la banda ha establecido alianzas con grupos delictivos locales. Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, afirmó que el Tren de Aragua no es una pandilla convencional y que su forma de operar es más sofisticada, lo que dificulta su rastreo. Esta organización no se caracteriza por los signos distintivos que suelen asociarse con las pandillas tradicionales, como los tatuajes o señales de manos, lo que la hace aún más difícil de identificar. Sobre todo de estas personas venezolanas y en el seguimiento que le tenemos nosotros desde aquí, desde Ciudad Juárez, que es específicamente donde tienen su principal punto de operaciones. Seguimos trabajando en ello, yo lo he comentado, no es una pandilla sencilla de darle seguimiento porque no es una pandilla que actúe como una pandilla tradicional, ¿no? Que los ubicas por los tatuajes, que los ubicas por el caló, por las señas, por la forma de hablar. Estas personas son distintas en eso y seguimos trabajando en poder desenredar, por decirlo de alguna manera, la forma en la que ellos son. La expansión del Tren de Aragua en Ciudad Juárez es un indicativo del crecimiento de su influencia en el crimen organizado internacional.
Según Óscar Ibáñez Hernández, es necesario que el gobierno federal de México intervenga para frenar el avance de esta organización, ya que se ha fortalecido a través de sus alianzas con otros grupos criminales locales. La capacidad del Tren de Aragua para adaptarse y evolucionar es lo que lo convierte en una amenaza formidable. No solo se ha diversificado geográficamente, sino también en términos de sus actividades criminales, lo que ha permitido mantenerse vigente a pesar de los intentos de las autoridades por desmantelarlo. La organización no solo ha causado estragos en América Latina, sino también ha puesto su mirada en el norte del continente, llegando incluso a Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro, la banda ha aprovechado las redes transnacionales que ha desarrollado para traficar personas, especialmente mujeres y niñas, a través de las fronteras con el fin de explotarlas sexualmente o someterlas a trabajos forzados. Esta expansión ha sido motivo de preocupación para legisladores estadounidenses, como el senador Marco Rubio, quien ha advertido sobre el peligro que representa la banda para las ciudades de Estados Unidos, si no se toman medidas drásticas. Uno de los aliados clave del Tren de Aragua en su expansión internacional es el Primeiro Comandante da Capital, PCC, una notoria organización criminal brasileña. Esta alianza ha permitido a ambas organizaciones fortalecer sus operaciones transnacionales y consolidar su poder en la región. La realidad entre estas dos organizaciones es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado en América Latina está cada vez más interconectado, lo que dificulta los esfuerzos por parte de las autoridades para combatirlo. La violencia y el caos que el Tren de Aragua ha desatado en América Latina y más allá es solo una manifestación de la crisis más amplia que enfrenta Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La presencia de millones de venezolanos que huyen del país ha creado un entorno propicio para que las organizaciones como el Tren de Aragua exploten a las poblaciones más vulnerables. A medida que la crisis continúa, es probable que la banda siga expandiéndose, extendiendo su red de tráfico de personas y otras actividades delictivas a nuevas fronteras. La capacidad del Tren de Aragua para adaptarse y prosperar a un panorama criminal cambiante, además de sus alianzas con otras organizaciones poderosas y su habilidad para evadir la justicia, lo han convertido en un objetivo prioritario para las autoridades de varios países. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por detener su avance, la banda sigue operando con relativa impunidad, demostrando una vez más que el crimen organizado en la región es un desafío que requiere una respuesta coordinada y global. La captura de 4 jóvenes en Colorado marcó un nuevo capítulo en la lucha de las autoridades estadounidenses contra el Tren de Aragua, un grupo delictivo que ha dejado una huella profunda y oscura en las Américas. La operación policial en Aurora, Colorado, no solo reveló la implacable expansión de la banda criminal venezolana, que ahora tiene una red de operaciones en México, sino también la creciente preocupación por su incursión en territorio estadounidense. Lo que comenzó como un simple tiroteo en un complejo de departamentos terminó por destapar una red de vínculos que conectaba directamente a estos jóvenes con la peligrosa organización. El violento enfrentamiento que ocurrió el 28 de julio sacudió la comunidad de Aurora. Las balas volaron y la tranquilidad del vecindario se rompió cuando los disparos resonaron por las paredes del edificio. En cuestión de minutos, la escena se convirtió en un caos de sangre y miedo, con 2 hombres heridos de gravedad y uno de ellos al borde de la muerte. La policía, rápida en su respuesta, no tardó en identificar a los responsables. Los nombres de los hermanos Pacheco Chirinos y los Azuaje Pérez comenzaron a circular en los informes policiales, revelando un vínculo preocupante con el Tren de Aragua. Estos jóvenes no eran simples pandilleros, sino piezas de una maquinaria criminal mucho más grande y letal. Su historia criminal no hacía más que confirmar sus lazos con el grupo delictivo que ha aterrorizado a miles en América Latina. Jonarty y Jonardi José Cookie Pacheco Chirinos habían cruzado la frontera ilegalmente en 2022. Pese a ser detenidos por la patrulla fronteriza, lograron escapar del sistema de justicia, lo que les permitió continuar con sus actividades criminales dentro de Estados Unidos. Por su parte, los hermanos Azuaje Pérez
también habían entrado al país de manera irregular, aprovechando los vacíos legales que les permitieron evadir la justicia tras su detención en Eagle Pass, Texas. El arresto de estos 4 jóvenes fue el resultado de una investigación rápida y precisa que dejó en evidencia la capacidad del Tren de Aragua para infiltrarse en territorio estadounidense, sumando a su extensa lista de crímenes el intento de asesinato y la violencia desmedida que mostraron en aquel enfrentamiento. Las imágenes de la cámara de seguridad del edificio mostraban con claridad a los agresores armados irrumpiendo en el apartamento, y las autoridades no tardaron en identificar a los miembros del grupo. Lo que más alarmó a la comunidad y a las autoridades fue la naturaleza organizada del ataque. No era el típico acto de violencia descontrolada de una pandilla local, era una operación cuidadosamente planeada, ejecutada por jóvenes que seguían órdenes más grandes. El Tren de Aragua, con su estructura casi militar, había logrado sembrar el caos en una ciudad estadounidense, dejando en claro que su alcance no conoce fronteras. En un comunicado oficial, la policía de Aurora fue contundente. Cualquier presencia de actividad criminal, incluyendo actividad de pandillas, no será tolerada. Encontraremos y arrestaremos a los responsables. Sin embargo, detrás de esas palabras firmes se escondía una creciente preocupación. El Tren de Aragua había llegado a Estados Unidos, y esta captura era solo el inicio de una batalla más grande. El caso de Aurora puso de relieve que la banda no solo busca controlar territorios en América del Sur, sino que se está expandiendo y llevando su influencia hacia el norte, llevando consigo el horror de su violencia y sus redes de tráfico de personas. Mientras las autoridades luchan por contener esta amenaza, queda claro que el Tren de Aragua, aunque haya perdido su base original en Venezuela, sigue activo, letal y decidido a expandirse en cualquier lugar donde pueda encontrar víctimas. Hasta aquí el video del día de hoy. Si quieres saber más sobre el panorama criminal regional, recuerda suscribirte y dejar like. Somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.